Buenos días y acompáñenme para que podamos mirar este pasaje en Juan 19, el Evangelio de Juan, capítulo 19. Estaremos en los versículos 31 al 42. Comenzaremos leyendo el pasaje. Esta es la palabra de Dios, inerrante, infalible e inspirada. Versículo 31. Entonces los judíos, porque era el día de la preparación, para que los cuerpos no quedaran en la cruz durante el sábado, pues ese sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que se les quebraran las piernas y que fueran quitados. Así que los soldados vinieron y quebraron las piernas del primer hombre y del otro que había sido crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto. No le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. No será quebrado ni uno de sus huesos. Y otra escritura dice también: mirarán al que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Así que fue y se llevó el cuerpo. Nicodemo, el que antes había ido a verlo de noche, también fue, llevando una mezcla de mirra y áloe, como 100 libras de peso. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especias, como es la costumbre de sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que aún no se había puesto a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, y como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Ora conmigo. Padre, venimos ante ti en esta porción de la Escritura. Podemos ver tu mano de providencia y tus propósitos soberanos en todo lo que haces. Aún en el entierro de tu Hijo, deseamos comprender, saber qué es lo que deseas que sepamos por tu Espíritu, que tú nos enseñes y que al enseñarnos podamos conocer mucho más a nuestro Salvador y al conocerlo más, que crezcamos más en amor por Él. Haz esto entre tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El título de este mensaje esta mañana es: Hay gloria después de la muerte. Hemos estado explorando la cruz del Señor Jesús durante semanas. Ha sido una exploración reveladora y hemos visto mucho de lo que el Señor ya ha logrado en su muerte. Las últimas 24 horas de su vida y muerte han cumplido casi 30 profecías del Antiguo Testamento. No se ha dejado nada al azar. Cristo en su vida fue un cumplimiento incesante de todo lo que Dios había prometido. A modo de introducción, quiero señalar algunas de estas cosas porque algunas no están en el Evangelio de Juan. Se encuentran en los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero veamos algunas de ellas. Voy a repasar algunas de estas bastante rápido, pero en primer lugar hemos visto la traición de un amigo cercano, que es Judas. Hemos visto esto como un cumplimiento del Salmo 41, versículo 9. Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Vemos el cumplimiento en Juan 13, cuando toda esta conversación con los discípulos ocurrió al principio de nuestro pasaje, en nuestra perícopa, pero en Juan 13, versículos 18 y 21, es cuando sucede. En segundo lugar, Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Esta es una profecía que se menciona en Zacarías 11:12.
Y luego, finalmente, ese dinero, cuando la culpa profunda de Judas lo sobrecogió, él devolvió el dinero, y esto es otro cumplimiento de la profecía de las 30 piezas de plata, ya que con ellas compraron el campo del alfarero. Esto lo ves en Mateo 27. Jesús, el tercer punto que quiero resaltar aquí, es que dice que lo abandonaron. Todos sus discípulos lo abandonaron. Esto sigue siendo Zacarías 13:7. Hirieron al pastor y las ovejas se dispersaron. ¿Qué tal el silencio ante sus acusadores? Y esto es lo que pensé al respecto. Dije, bueno, ya hemos visto que Jesús habló bastante mientras estaba ante Pilato. Bueno, esto es lo que pasa. Cuando hablamos de que Jesús guardó silencio, como en Isaías 53, versículo 7, donde dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero. A lo que nos referimos es a esto, que Él no abrió su boca para dar ningún tipo de defensa de sí mismo. Cuando habló, usó palabras precisas para declarar quién es, pero nada para aliviar de alguna manera los cargos que se le presentaban. También vemos que la profecía se cumple en el hecho de que lo golpearon y escupieron sobre él. Esto lo vemos en Isaías 50, versículo 6, y en el Salmo 22, versículos 7 y 8. La más evidente es su crucifixión, ¿no es así? Isaías 53, versículo 9, dice que le perforaron las manos y los pies. Él oró por sus verdugos. Vemos esto nuevamente en Isaías 53, versículo 12, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es señalado en la cruz, y el octavo aquí es que es objeto de insulto y desprecio. Esto lo ves en el Salmo 22, versículos 7 y 8. Echaron suertes. Esto lo hemos visto recientemente. Y antes, creo que la semana pasada, dice que echaron suertes por sus ropas. Esto lo ves reflejado en el Salmo 22, versículo 18. Y luego, al final de su vida terrenal, Él entregó de manera consciente y voluntaria su espíritu. Isaías 53, versículo 12, dice que Él derramó su vida hasta la muerte. Esto fue la semana pasada porque en Juan 19, versículo 30, recuerdas que Él entrega su espíritu y antes de hacerlo dice, consumado es. En este punto podríamos sentirnos tentados a mirar el pasaje, ver el resto del capítulo y saltarnos esta sección, porque ¿qué es lo que todos queremos ver? Queremos ver la gloria de Cristo y su resurrección. En su resurrección, pero esto sería una tontería. Aún suceden muchas cosas, incluso después de la muerte de Jesús. En verdad, Él sigue trayendo gloria para sí mismo, incluso cuando ya se ha ido. Mira, entendemos que los discípulos están desilusionados. Los soldados romanos están satisfechos. Los líderes judíos están aliviados. Ellos piensan que se han deshecho de un alborotador. Sin embargo, Dios sigue orquestando su propósito divino. Lo vemos en nuestro pasaje. Así que solo tengo 2 puntos para ustedes esta mañana. El número 1 es la gloria en la preservación y la gloria en la preparación. La gloria en la preservación y la gloria en la preparación. Miren el pasaje. Quiero que lo miren como si lo estuvieran leyendo por primera vez. En el versículo 31 dice, entonces los judíos, porque era el día de la preparación, para que los cuerpos no quedaran en la cruz durante el sábado, pues ese sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran retirados. Como ya dije, Jesús
Sus logros proféticos aún se están cumpliendo. Incluso después de que su vida ha abandonado el cuerpo que está en la cruz. Porque Jesús había sido ejecutado. Piensen en esto. Jesús había sido ejecutado como un criminal. Y si entendemos la tradición del primer siglo, y lo que era la tradición judía y lo que hacían con el cuerpo de los criminales, o incluso lo que hacían los romanos, no solo los judíos, sino lo que los romanos hacían con el cadáver de un criminal, empezamos a entender que aquí está ocurriendo algo más. Una cosa que hay que entender claramente es que ninguno de esos dos grupos, ni los judíos ni los romanos, permitía que un criminal fuera enterrado. Lo que hacían los judíos era arrojar esos cuerpos al basurero de la ciudad. Si recuerdan esto, el basurero de la ciudad estaba en ese lado suroeste y lo llamaban Gehenna. Gehenna era conocida por un fuego perpetuo, porque ahí arrojaban la basura y la encendían constantemente, quemando los desechos de la ciudad. Este valle, en el lado suroeste de Jerusalén, en la parte superior donde el valle de Cedrón se une con el valle de Hinón. Hoy en día se llama el valle de Hinón. Se encuentran en esas mismas áreas allí. Al mismo tiempo, uno se puede hacer una idea, la imagen que vimos antes en el Evangelio de Juan, de que el Cedrón corría con la sangre de los sacrificios y se encontraba con el valle de Hinón, donde estaba el basurero de la ciudad. Así que imagina el olor. Históricamente, Jeremías 7 relata que Gehenna era el lugar donde se realizaban sacrificios de niños a Moloc, el ídolo Moloc. Más tarde se convirtió en el lugar donde, como dije, se quemaba la basura de la ciudad. Así que cuando Jesús quiso dar la mejor imagen terrenal del infierno, lo ilustró como el lugar del juicio de Dios, Gehenna, el lugar de la quema perpetua. Así que cuando se trata de lo que pronto le sucederá al cuerpo de Jesús, es o destrucción o preservación. Escuchen, todos aquí, los judíos y los romanos tienen motivos, tienen razones por las que quieren el cuerpo y solicitan el cuerpo. Hay múltiples razones. Con varias personas pensando lo mismo, los judíos y los romanos piensan, bueno, lo natural es que lo bajen de la cruz y simplemente lo arrojen a Gehenna. Pero eso no es lo que sucede, ¿verdad? En el versículo 31 se nos describe que los judíos, es decir, los fariseos, los líderes religiosos que lo odiaban, que habían orquestado su asesinato, quieren que lo bajen de la cruz. ¿Por qué? Miren, la crucifixión era una muerte horrible, pero tomaba días para que la gente muriera. No era como si colgaras ahí y pensaras, bueno, ya sabes. No todas las crucifixiones eran así, no morían en pocas horas, eso no es cierto. Permanecían allí durante días, colgados, y los romanos lo hacían mucho porque querían intimidar a todos, tanto a criminales como a enemigos, así que los dejaban allí, y durante días era una exhibición del final horrible que les esperaba a quienes se opusieran a Roma. Pero luego los judíos, esa es su idea de por qué quieren que él siga allí. Pero los judíos tienen una razón diferente. Ellos quieren que les rompan las piernas por Pilato primero. Pilato y los romanos simplemente quieren una muerte rápida para los crucificados. ¿Y eran realmente buenos en eso? Eran muy, muy buenos en eso. Pero los judíos, vemos esto en Deuteronomio 21, no tienes que buscarlo ahora. Pero Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Expone esta idea de lo que sucedía cuando las personas eran ejecutadas. Voy a leer esto para ustedes. Deuteronomio 21. Si llegas lo suficientemente rápido, puedes leerlo conmigo.
versículos 22 y 23 del capítulo 21. Dice así: y todos los hombres de la ciudad vendrán y lo apedrearán hasta matarlo, así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá esto y temerá. Si un hombre comete un pecado digno de muerte y es ejecutado y lo cuelgan de un árbol, su cadáver no deberá quedar colgado en el árbol durante la noche, sino que deberás enterrarlo ese mismo día. Porque el que es colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Así que esto es lo que los judíos tienen esto en mente. Esto no está en la mente de los romanos, obviamente, así que ellos tienen su propio entendimiento. Dicen, si no lo bajan, va a arruinar la Pascua, va a contaminar la Pascua. Así que necesitan romperles las piernas porque eso acelerará la muerte. Lo único que te mantenía vivo en una cruz era que podías impulsarte para tomar aire. Si les rompes las piernas, se acabó. Y luego se describe en el versículo 31 que este es un sábado doblemente, yo lo llamaría doblemente santo, porque cae en el sábado real, pero además también cae en la Pascua. Así que para ellos esto es especialmente sagrado. Piensa en esto. El Hijo de la Gloria está crucificado. Él está muerto en este momento. Y ellos están preocupados porque su sábado de Pascua se contamine. Pero ellos acababan de contaminarla al matar al Hijo de Dios. La hipocresía es tan evidente. Así que cuando le piden esto a Pilato, uno se pregunta, ¿qué está pasando por la mente de estas personas? Pero sabemos lo que es. Y de todos los que están observando atentamente esto al pie de la cruz, solo hay uno que realmente entiende lo que está sucediendo. Y es Juan. Él estalla con esto en el versículo 35. Saltemos al versículo 35 y veamos. Y el que lo ha visto ha testificado. ¿Quién ha visto esto? Ese es él. No se nombra a sí mismo, pero dice, soy yo. Y su testimonio es verdadero. Créeme. Él dice, créeme, esto es verdad. ¿Sabes? Es como cuando nosotros decimos a nosotros mismos o a otra persona. No sé si ustedes todavía usan esta frase. Es la pura verdad de Dios. Esto es lo que Juan está diciendo. Él está diciendo, escuchen. El testimonio es verdadero y él sabe que está diciendo la verdad. Dice, para que ustedes también crean. Escuchen, dice, lo que estoy a punto de decirles, lo que realmente está sucediendo aquí, aunque los judíos están haciendo una cosa, los romanos están haciendo otra, Dios está haciendo algo totalmente diferente. Y Él está logrando algo que tú puedes contemplar y preguntarte, ¿qué está sucediendo aquí? Entonces, ¿qué hacen? Rompen las piernas de los otros dos hombres que también están crucificados junto a Jesús para acelerar su muerte. Entendemos por qué están acelerando la muerte. Estoy seguro de que en cuestión de minutos estos dos mueren. En cuestión de momentos después de romperles las piernas, e incluso ahí hay una parábola, que en cuestión de minutos uno va al paraíso y el otro al tormento eterno. Porque Jesús ya se lo había prometido al otro, ¿verdad? Al que se había arrepentido. Estarás conmigo en el paraíso. Juan nos dice que una vez más es Dios, escucha, sí, Dios quien está preservando cuidadosamente el cuerpo de su Hijo. Dios había sido el único que había preparado esta última Pascua. Dios hizo eso.
De la misma manera en que Dios, el Padre, instituyó a los hebreos en Éxodo 12, les dice en el capítulo 12, versículo 46, cuando está a punto de liberarlos de Egipto, de ser esclavos de los egipcios durante años y años, les dice, estoy a punto de liberarlos y necesito que sigan estas instrucciones. Tomen el cordero sin defecto. ¿Y qué hacen? Por un lado, dice, al prepararlo, no deben quebrar ni un solo hueso del cuerpo de ese cordero. En Números 9 se reitera lo mismo, y en el Salmo 34, versículo 20, Dios señala precisamente este momento al decir esto. Él protege todos sus huesos y ni uno solo de ellos es quebrado. Esto es lo que está sucediendo. Los judíos, como dije, tienen una agenda. Los romanos tienen otra agenda. Pero la agenda de quién no será frustrada, es la agenda de Dios la que no será frustrada. Y entonces Él seguirá mostrando señales para ti y para mí, como dice Juan, para que creas. Y una de estas señales es esa. Les rompieron las piernas a los otros dos. También podrían haberle roto las piernas a Jesús. Pero Dios dijo, no, voy a cumplir esto. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 5:7 dice que Cristo es nuestra Pascua. Pero luego vemos, podríamos ser considerados una profanación del cuerpo. Vemos esto cuando le atraviesan el costado a Jesús. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Pero esto es lo que realmente sucede. Los romanos tienen un propósito. Dicen, vamos a verificar que esté muerto. Es, en cierto sentido, una autopsia en el momento. ¿Quieres saber si está muerto? Nadie va a subirse ahí para tratar de sentirle el pulso. Dijeron, ¿sabes qué? Simplemente lo apuñalamos. Y entonces salen sangre y agua. Decimos que incluso esto evidencia que la misma muerte que Jesús sufrió fue a causa de un corazón roto. ¿Pero qué más está sucediendo aquí? El versículo 37, y de nuevo dice, otra escritura dice, o el cumplimiento de la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y quiero que hagas una pausa aquí porque hay cosas que están sucediendo, que sucedieron en la vida de Jesús. Y las cosas de las que acabas de hablar, algunas eran del aquí y ahora y otras eran cosas aún por venir. Y este es uno de esos momentos, incluso en su muerte, Él va a cumplir algo que todavía es futuro. ¿Por qué digo esto? Porque en Zacarías capítulo 12, versículo 10, ellos hablan y de hecho vamos a ir allí. Vayamos a Zacarías capítulo 12. Mira el versículo, empecemos en el versículo 8. Y en ese día el Señor defenderá, a los habitantes de Jerusalén, al más débil entre ellos. Y en ese día yo seré como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. ¿De quién está hablando aquí? Esto es profético. ¿Quién reinará en el trono de David? ¿No es el Mesías? Así que dice esto en el versículo 9, y en ese día me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Bien, quiero que pienses en esto. Cuando Jesús regrese y ponga sus pies, y tal vez ya te estoy dando la respuesta, ponga sus pies en el Monte de los Olivos, ¿a dónde llega?
a Jerusalén. Y luego dice esto en el versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, para que miren a mí, a quien traspasaron. ¿De quién está hablando? ¿Este es Dios hablando? Si nunca supiste esto, el versículo 10 solidifica la deidad de Cristo. Y luego dice, y llorarán por él como se llora por un hijo único. Y llorarán amargamente por él como se llora amargamente por un primogénito. Así que esta misma profecía en Juan 9, 10, que Jesús está cumpliendo en este mismo momento, nos lo dice. Juan dice esto. Él dice, es Zacarías. Y quiero que entiendas porque mira, Juan es el mismo autor de Apocalipsis. Y solo para que quede claro, no es Apocalipsis en plural, chicos. No hay ninguna S al final. Es la revelación. Él escribe esto y nos habla de esta mañana. Eso es de toda una nación. No se trata solo de un grupo de personas. Pero lo que está sucediendo esta mañana no está completo. ¿Por qué no está completo? Porque vamos a Apocalipsis capítulo 1. Todo a la derecha de tu libro. El libro de Apocalipsis capítulo 1. Y vemos este cumplimiento. En la segunda venida de Cristo. Esto lo dice el versículo 7. Mirad, viene con las nubes y todo ojo le verá, incluso aquellos que lo han traspasado. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán por él. Así será. Amén. Mirarán hacia aquel a quien traspasaron. Esta es una promesa del mismo Dios, una garantía firme y segura de que aún no ha terminado de tratar con el Israel étnico. Un día lo hará. Él regresará y el remanente fiel que aún permanezca aquí mirará atentamente al que han traspasado. Y un día, quizás llenos de asombro y pesar, dirán, ¿qué hemos hecho? Hemos perdido a nuestro Mesías. Y se lamentarán y llorarán, y las mujeres llorarán como si lloraran por su propio hijo. ¿Por qué lo sabemos? Porque vemos que Juan lo dice. En Juan capítulo 19 fue el cumplimiento de lo que estaba escrito en la Escritura, en el versículo 36. Algunas cosas están sucediendo en ese momento y se están cumpliendo. Algunas cosas son para el futuro. Pero lo que podemos entender de esto es que Dios todavía está preservando este cuerpo con un propósito. Segundo punto, ¿cuál es la gloria en la preparación? La gloria en la preparación. Mira el versículo 38. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, le pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Así que escuchen, esta es otra petición. Recuerden la otra petición de que le pidieron a Pilato que les quebrara las piernas. Esa es la primera petición. Los judíos tienen su propósito. Tenemos este otro propósito. Otro grupo de personas al que se nos presenta y que tiene otra petición. Pero su petición es honorable. Juan describe de manera breve a José de Arimatea como un discípulo en secreto. ¿Pero sigue siendo secreto? ¿Pero quién es José? ¿Y por qué el secreto? ¿Por qué el secreto en el pasado al menos? ¿Por qué ahora? Miren, hay paralelismos. Quiero que entiendan algo. Hay paralelismos con José de Arimatea en tu vida.
En algún momento no teníamos deseo de Cristo ni necesidad de Cristo según lo que estimábamos en nuestra propia mente y corazón. Y en un instante todo eso desaparece, ¿verdad? Contemplamos a Cristo y vemos que tiene un valor infinito. Y considerando quién es José de Arimatea, uno puede pensar, bueno, ¿eso significa que yo también puedo ser cristiano en secreto? No. No puedes, ¿verdad? Porque ya no es cristiano en secreto. No existen cristianos al estilo 007, ¿lo entiendes? No hay agentes secretos. Vemos esto, por favor, miren atentamente. Marcos, capítulo 15. Porque en realidad solo hay 3 lugares de los que se habla en las Escrituras acerca de José de Arimatea. Pero es una persona intrigante, incluso con esos 3 versículos. Así que vemos en Marcos 15, en el versículo 43, que dice, José de Arimatea vino y nos cuenta un poco más sobre él. Dice que era un miembro prominente del concilio. Un miembro prominente del concilio. Así que primero pongamos a un lado lo que está sucediendo aquí. ¿Quién es él? ¿Qué es este concilio? Este concilio es el liderazgo judío gobernante conocido como el Sanedrín. Este es un concilio exclusivo. Ellos eran el cuerpo legislativo de Jerusalén en esa época. Así que José, al ser parte del Sanedrín, estuvo presente en los juicios de Jesús. Él presenció todo el proceso. Y no solo eso, ¿qué más nos dice sobre él? La siguiente parte del versículo nos habla un poco sobre su carácter, su disposición realmente hacia Dios e incluso hacia Cristo. Dice que él mismo estaba esperando el reino de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa frase? Esperando la llegada del reino, él buscaba a Cristo. Tal vez el resto del Sanedrín no hacía eso. Esas cosas no les importaban. Pero José de Arimatea sí lo era. Y tal vez solo hizo falta un poco más de persuasión para que Joseph llegara al punto de hacer esto ahora mismo. Pero sin embargo, lo hizo. Llegó a la conclusión correcta. Este es el Mesías. Y dice, y luego de nuevo, otra parte de su comportamiento, su carácter. Dice que reunió el valor y fue ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Reunió el valor. Lo reunió tanto como pudo. ¿Sabes por qué tuvo que reunir el valor? Por esto. El costo de pedir el cuerpo de Jesús era muy alto para él. En esta sociedad no lo entendemos. Permítanme explicarles lo que probablemente le sucedió o lo que probablemente le sucedió a José de Arimatea. En primer lugar, tan pronto como descubrieron que era uno de los discípulos de Jesús, fue expulsado del Sanedrín. ¿Crees que eso estuvo mal? No. Ahora está excomulgado de la propia nación. Eso significa que no puedes vivir dentro de la ciudad, ni puedes hacer negocios dentro de la ciudad. Eres excomulgado de toda la sociedad que has conocido durante toda tu vida y tu infancia. Este es el precio. Y fue un precio alto porque Mateo 27, versículo 57, dice que José era un hombre muy rico. Así que con esto él demostró mucho valor. Sí, hoy, escuchen, sí, hoy hay muchos cristianos secretos. Y te lo voy a decir ahora mismo, si eres uno de ellos, puede que en realidad no seas cristiano. Pero tenemos a otro miembro del Sanedrín al pie de la cruz, ¿verdad? Vuelve a Juan.
Otro miembro, cuyo nombre conocemos y recordamos, lo sabemos bien, es Nicodemo. Lo recordamos de Juan 3, ¿verdad? Y esto lo vemos en nuestro pasaje, dice en el versículo 39, Nicodemo, quien había venido primero a él de noche. Pasemos a Juan 3. Analicemos esto un poco de la interacción que Jesús tuvo al principio. ¿Y sabes qué nos dice esto? Permítame animarlos un poco en su labor evangelizadora. Y cuando hablas y compartes el evangelio con tus amigos y familiares a tu alrededor, si eres creyente y compartes estas cosas y piensas, vaya, esa conversación fue horrible, déjame decirte algo. Si Jesús no fuera Dios, habría salido bastante desanimado de la conversación que tuvo con Nicodemo. Pero mira, Jesús lo sabía. Él pensaba, solo tengo que presentar esto y Dios hará la obra. Vemos esto en Juan 3, en el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un gobernante de los judíos. Lo mismo, el gobernante de los judíos se refiere al Sanedrín. Este hombre vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Así que viene a él de noche, está en secreto, y viene, yo diría que el versículo 2 es para halagarlo un poco. Él piensa, bueno, voy a suavizar a este rabino dándole un cumplido y decirle que hemos visto estas señales. Incluso da evidencia de que vieron los milagros. El Sanedrín vio los milagros de Cristo. Vieron cómo sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, devolvió la vista a los ciegos y alimentó a 5,000 personas 2 veces. Pero Jesús va directo al grano y dice, voy a ir directo al corazón. Versículo 3, Jesús le respondió y le dijo, escuchen, él no ha hecho ninguna pregunta. Jesús, conociendo su corazón, piensa, sé exactamente lo que Nicodemo necesita. En verdad os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tú eres un gobernante como líder, un fariseo de los fariseos. Tú eres un maestro de Israel, pero tú crees que estás completo. No, no lo eres. Debes nacer de nuevo. Estás muerto en pecado. Nicodemo le responde, ¿recuerdas esta respuesta? ¿Cómo puede un hombre nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sabes? Jesús no se detiene y dice, ¿sabes qué? Voy a responder a tu pregunta realmente ridícula, Nicodemo. No, él no hace eso. Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, tienes que entender que este nuevo nacimiento es tu entrada a la reconciliación, la entrada a una relación con Dios, la entrada a ser perdonado de todos tus pecados. Tienes que entender esto. Pero tienes que volver a nacer en el reino. Naciste en Adán, que cayó en Génesis 3 y te sumergió en la muerte espiritual. Debes nacer de nuevo del Espíritu de Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, tenemos uno de los versículos más grandes de toda la Biblia, ¿verdad? Lo ves en cada partido de fútbol americano, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Escucha, no había nada encantador en el mundo, ¿entiendes eso? No había nada encantador en la rebelión de su propio pueblo al que había creado a su imagen. Sin embargo, Dios eligió amar. ¿Y cómo demostró este amor? Que dio a su Hijo unigénito. Y luego te da la entrada. Él dice, quien quiera que crea en Él no se pierda, eternamente no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es lo que se quedó grabado en la mente de Nicodemo.
Esta conversación ocurrió hace 3 años y medio, pero nunca lo abandonó. Debió haberlo perseguido, hasta el punto de que llegamos al capítulo 19 y Nicodemo está haciendo esta cosa asombrosa. Déjame decirte, regresa al capítulo 19, ya que Nicodemo ya no está en la oscuridad, ya no vive en secreto, sino que trae 100 libras de especias costosas. En el versículo 39 dice que trae una mezcla de mirra y áloe, como 100 libras de peso. Hice una investigación porque pensé, bueno, mirra y áloe, ¿cuánto costará esto realmente? Me preguntaba un poco y me puse a hacer algunos cálculos y sinceramente no lo podía creer en absoluto. El costo real se podía notar claramente en su profunda dedicación a Cristo, que fue evidente al traer esta gran cantidad de especias. Primero que nada, no solo el costo de estas cosas, sino piensa en esto, porque José dio la tumba que no había sido usada. Las tumbas no se daban a criminales o personas pobres. Las tumbas eran para la realeza. Así que él da la tumba y luego Nicodemo da estas especias aromáticas equivalentes a nuestro peso. Son alrededor de 70 libras, no 100 libras. Y la mirra cuesta aproximadamente entre 20 y 50 denarios por libra romana. ¿Qué significa eso? Un denario era el salario de un día. Así que cada libra costaba entre 20 y 50 denarios. O sea, de 20 a 50 días de salario por cada libra. No sé si eres bueno con las matemáticas, pero el costo pudo haber sido de casi $500,000. ¿Menciono esto porque el dinero importa? No. Escuchar para Nicodemo no significaba nada. Es decir, no significaba nada sacrificar esto. No fue nada. La cuestión es esta. La extravagancia de su regalo radicaba en que Nicodemo le estaba dando a Cristo un entierro real digno. Él era un rey. La preparación, eso ya no se aplicaba a los hombres, ya no se aplicaba a los hombres que se escondían en la hipocresía. Ya no hacían eso. Ya estaba expuesto. Iba más allá. Dice que entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, esas especias que Nicodemo había dado, según la costumbre de sepultura de los judíos. Recuerden, según el Código Penal, él no merecía esta costumbre. Sin embargo, el Rey Jesús, su cuerpo no sería profanado. Versículo 41. En el lugar donde fue crucificado había un huerto y en él una tumba nueva donde nadie había sido sepultado. Así que preparan este cuerpo, estos dos hombres que salen de las sombras de la hipocresía. Ellos proclaman su lealtad a Cristo, ya que ahora pasan de ser parte del Sanedrín y de ese grupo a ser seguidores, dedicando toda su vida a seguir en ese momento a lo que podría ser, y ni siquiera lo entendían, un Salvador muerto. ¿Por qué? Acompáñenme a Isaías 53. Estos dos hombres, sin saberlo, están cumpliendo la última profecía desde la cruz. Isaías 53, aquí vemos al siervo sufriente que la representación del Mesías. Pero quiero llamar su atención solo a 2 versículos. En el versículo 8 dice, por opresión y juicio fue quitado.
Y en cuanto a su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes? Esto es cierto. La generación de estos judíos, esto era lo que estaba sucediendo. Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía el castigo. A ellos les correspondía, pero se lo dieron a él. Pero escuchen el versículo 9. Su tumba fue asignada junto a la de los hombres malvados. Su tumba, su merecida tumba, era el valle de Hinnom, Gehenna, asignado a los malvados. Sin embargo, en el plan providencial y la soberanía de Dios, Él estuvo con el hombre rico en su muerte. ¿Quién es el hombre rico? ¿No te lo dije? José de Arimatea. Le dieron una tumba en la que nadie había depositado su descanso. La tumba estaba con aquellos que merecen el Gehenna. Ese soy yo y eres tú. ¿Lo entiendes? Sin embargo, está con el hombre rico en su muerte. Regresa a Juan. Por lo tanto, versículo 42, debido al día de la preparación de los judíos, que es la preparación de la Pascua, como la tumba estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Voy a cerrar solo con algunos comentarios finales sobre este tema. Quiero que consideremos lo que ya debería ser obvio. Ya debería ser obvio, incluso por nuestro pasaje aquí, que la muerte, sepultura y porque conocemos el final de la historia y de esta narrativa, la resurrección de nuestro Señor, al considerar y contemplar estas cosas, podemos ver que la vida de Jesús no es otra que esa. Es una vida como ninguna otra que se haya vivido. Su muerte también es como ninguna otra, por todas las cosas que se están cumpliendo incluso en este momento. Jesús era y es, escuchen, el Hijo de Dios, indiscutible. Y con todo lo que sabemos sobre los relatos de cuál es su propósito al entrar en la humanidad, ¿realmente tenemos excusa? No se le puede ignorar. Él ofrece la redención por la fe en su vida, en su muerte y en su resurrección. Él desea y es capaz de redimir almas. ¿De qué? De un merecido castigo eterno. Pero Él ofrece la vida eterna. ¿Eso no te deja perplejo? Estos hombres en la cruz tuvieron que tener algo de valor. Se necesitó algo de valentía. Hoy en día, escuchen, vivimos en un mundo al revés, ¿no es así? Este mundo está tan desordenado y cada vez está peor. Y nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, de alguna manera, nuestros ojos resaltan como un pulgar dolorido, ¿verdad? Pero Jesús dice, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad situada en una colina no puede esconderse. No se trata de comprar una lámpara y cubrirla con un saco, dice. No. Entonces, la pregunta es, dos cosas te voy a proponer. Cristiano, ¿tendrás realmente el valor y la determinación de proclamar abiertamente a Cristo? Y vosotros que estáis aquí sentados y que tal vez aún no habéis venido a Cristo, ¿depositaréis vuestra confianza en el único Salvador disponible para la humanidad? Jesús, el único Salvador. Lo ha demostrado con su vida, su muerte y su resurrección. Él ofrece vida.